Un instante, una foto. Hemos venido aquí hoy a muchas cosas. Una época de cambios que devienen un cambio de época. A muchas cosas, a caminar, a marchar, a saltar, a cantar. Una frase, un sentimiento colectivo y las ganas de hablar de nosotros en nuestro idioma. Pero entre tantas cosas de las que hoy hemos venido a hacer aquí a Mar del Plata hoy, nuestros problemas, nuestras soluciones, nuestra América adulta y soberana. Y cada uno de nosotros trajo una pala. Un fantasma recorre Europa y el mundo entero. Una pala de enterrador. Un continente que expone a la faz del mundo entero sus conceptos, sus fines, sus aspiraciones. Y una frase que lo resume todo. Porque aquí en Mar del Plata, gritada en el lugar indicado, está la tumba del Alca. En el momento exacto. Vamos a decirlo. Alca, Alca, al carajo. A partir de este momento, Alca, Alca, al carajo. Las fronteras se abren y la patria se agranda. Esto es Al Carajo. Noticias, política y cultura de América. Esto es Al Carajo. Las noticias, la política, la música y la cultura del continente presente en este nuevo capítulo de Al Carajo que aquí estamos comenzando. Es la emisión número 14 del 2025, temporada número 16 de este ciclo radiofónico que compartimos en medio centenar de radios comunitarias, rurales, asociativas, universitarias y públicas, antenas en toda la Argentina, en Bolivia, en Chile, en Uruguay y desde nuestro canal de YouTube Al Carajo Radio, desde donde compartimos las emisiones en vivo y donde queda el registro histórico, el archivo, con todos los informes, notas, temáticas y canciones que presentamos por aquí. En esta ocasión, la recorrida por el continente trae ítems relacionados a los derechos humanos, a la memoria, a las luchas estudiantiles, a las diversidades, a la libertad de expresión, a la lucha política contra las corporaciones económicas, judiciales, mediáticas, esto especialmente desde Brasil, con análisis en voz propia desde los territorios, a través de las redes de comunicación y de nuestros compañeros y compañeras periodistas comunitarios que trabajan a lo largo y a lo ancho del continente. Además, cine latinoamericano presentado por Paloma Carreira Griot, historia en la columna de Juan Francisco Martínez Pería, literatura, cultura y música con Mavi Sosa y muchas cosas más. Aquí en el micrófono, quien habla a modo presentador, conductor y demás nexos con todo lo que proponemos para esta vuelta, saludando Pablo Daniel Ovín, mi nombre, e invitando a quedarse en estos 60 minutos radiofónicos, de los cuales ya empezamos en estos primeros minutos a desplegar el mapa informativo de la Patria Grande. Vamos a los primeros títulos. Del Atlántico a los Andes, del cerro a la cordillera. Al Carajo. Las noticias de América. En Haití, la Red Nacional para la Defensa de los Derechos Humanos denuncia malas condiciones y violaciones de derechos en comisarías. La organización presentó un informe que revela situaciones inhumanas y tratos degradantes a los que son sometidos los detenidos en los calabozos de las dependencias policiales. Entre otros puntos, señalan severos problemas de hacinamiento, insalubridad y desnutrición de las personas privadas de su libertad y la falta de garantías de quienes sufren prisión preventiva y pasan largos periodos recluidos en esas condiciones sin ser juzgados ni tener condena. La denuncia surge de un monitoreo realizado por la Red de Derechos Humanos Haitiana en 7 comisarías y 3 subcomisarías en el departamento oeste del país caribeño. En estos lugares se documentó la presencia de un promedio de 36 personas por celda, lo que representa más del triple de la capacidad para las que están originalmente diseñadas.
Además, las condiciones sanitarias propician la propagación de enfermedades contagiosas, casos de sarna, tuberculosis, problemas respiratorios graves, así como infecciones vaginales en mujeres y la no entrega de comida ni agua por parte del Estado, por lo que los detenidos dependen de las visitas de sus familiares o de la solidaridad de vecinos y vecinas. Este grave cuadro de situación fue presentado también ante la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití, ente que señaló la necesidad de medidas urgentes por parte del gobierno de transición de la isla, pedido todavía sin respuestas. Al carajo. En Guatemala condenan represión gubernamental contra protestas universitarias. La Asamblea de Organizaciones Sociales del país centroamericano denunció a las autoridades del Consejo Superior Universitario por ejercer violencia institucional contra los estudiantes en lucha. Este pronunciamiento se dio tras la expulsión de varios alumnos de la Universidad de San Carlos por participar de acciones de protesta en sus exigencias de mejoras educativas. Ante esto, acusaron a los funcionarios de autoritarismo, considerando que esas medidas disciplinarias representan una violación a los derechos de los estudiantes y un intento de silenciar su participación, su opinión y su expresión. El origen de los reclamos es el pedido de anulación de la elección del rector de la USAC, Walter Mazariegos, en un proceso que en el año 2022 fue denunciado como fraudulento por un sector de la comunidad universitaria. Además, exigen al gobierno nacional del presidente Bernardo Arévalo que tome medidas concretas para garantizar la autonomía universitaria y la protección de los derechos de los estudiantes y los docentes. Las expulsiones y sanciones se aplicaron específicamente contra grupos de estudiantes y de profesores que tomaron las instalaciones de la universidad como medida de fuerza en rechazo a la falta de transparencia y en defensa de la educación pública guatemalteca. Al carajo. En Chile, Boric convertirá el penal especial para represores de la dictadura en una cárcel común. Se trata del Centro de Detención Preventivo y Cumplimiento Penitenciario Especial Punta Peuco, creado en 1995 para alojar a militares juzgados por crímenes de lesa humanidad cometidos durante el régimen pinochetista. El presidente de la República informó que instruyó al Ministerio de Justicia a modificar el decreto que erigió Punta Peuco para poner fin al carácter especial del lugar, que fue históricamente calificado por los organismos de derechos humanos como una cárcel VIP. Según Boric, no existe justificación para que en el Chile actual las personas condenadas por crímenes de lesa humanidad tengan ese privilegio. Con este anuncio, el penal será transformado en una cárcel común, lo que implica que sus internos pasarán a estar bajo el mismo régimen que el resto de las personas privadas de su libertad. La medida, según el mandatario, responde tanto a una convicción de justicia como a una necesidad de una mejor gestión carcelaria. El cierre simbólico del penal se suma a otras acciones oficiales para apuntar a la reparación y memoria histórica proclamadas por el gobierno del presidente Gabriel Boric. En 1995 se autorizó la construcción de un penal especial destinado a los criminales de lesa humanidad por los delitos ocurridos en dictadura, la cárcel de Punta Peuco. Era otro Chile y desde mi punto de vista no existe justificación alguna para ese privilegio. Por tal motivo, he instruido al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos modificar el decreto que creó dicho establecimiento, abandonando su condición especial y transformándolo en un penal común que permita segregar a las personas según los requerimientos de gendarmería, porque no es una medida de justicia, no es solamente de justicia, sino que es también una necesaria gestión de nuestro sistema penitenciario. Tal como hiciera el presidente Piñera al cerrar el penal Cordillera, hoy día estamos poniendo fin a Punta Peuco como se le ha conocido. De norte a sur, de este a oeste. Al carajo. Un viaje por el continente. No queremos muros. Nosotros somos puentes. Ahora en Al Carajo, literatura y música. Vamos a abrir una página del libro que nos acompaña en esta temporada, en la voz de Mavi Sosa. Pero primero, esta canción de unidad. Son Natty Roots, banda de reggae de Brasil, junto a Ziggy Marley de Jamaica y Yalitza Aparicio de Oaxaca, México, haciendo esta canción que se llama América Vibra. América,
Vibra, América. Vibra, América. Vibra, América. América. Testify and bring to justice. Trees they fall and I am a witness. If the future's not bright, then I will make it. I can't sit around and take it. Hey, yeah. America, vibra. Come on. America, yeah, yeah. Vibra. Step it on. America, vibra. America, yeah, yeah. America. Mesmos pensamentos tortos do passado voltaram outra vez para tentarem sequestrar todos os direitos que o pobre povo tem. Nossos sonhos são tão grandes que não cabem nos porões dessa ignorância. E a consciência do que somos e podemos é o fogo da esperança. Ei. América, vibra. América, vibra. América, vibra. Yeah. América, Yeah, yeah. América. Nosotros somos puentes, no queremos hambre, nosotros somos vida. No queremos armas, nosotros somos paz. No queremos odio, no queremos odio. Nosotros somos amor. Yeah, 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 yeah. El amor. América, vibra. Vibra, vibra, vibra. Yeah, yeah. América. En la selva amazónica, la primera mujer y el primer hombre se miraron con curiosidad. Era raro lo que tenían entre las piernas. ¿Te han cortado?, preguntó el hombre. No, dijo ella, siempre ha sido así. Él la examinó de cerca, se rascó la cabeza. Allí había una llaga abierta. Dijo, no comas yuca, ni guanábanas, ni ninguna fruta que se raje al madurar. Yo te curaré, échate en la hamaca y descansa. Ella obedeció. Con paciencia tragó los menjunjes de hierbas y se dejó aplicar las pomadas y los ungüentos. Tenía que apretar los dientes para no reírse cuando él le decía, no te preocupes. El juego le gustaba, aunque ya empezaba a cansarse de vivir en ayunas y tendida en una hamaca. La memoria de las frutas le hacía agua a la boca. Una tarde el hombre llegó corriendo a través de la floresta. Daba saltos de euforia y gritaba, ¡lo encontré! ¡Lo encontré! Acababa de ver al mono curando a la mona en la copa de un árbol. Es así, dijo el hombre, aproximándose a la mujer. Cuando terminó el largo abrazo, un aroma espeso de flores y frutas invadió el aire. De los cuerpos, que yacían juntos, se desprendían vapores y fulgores jamás vistos. Y era tanta su hermosura que se morían de vergüenza los soles y los dioses. Las luchas políticas, las luchas sociales de la región tienen su lugar. Al carajo. Escuchamos a Nati Roots de Brasil junto con Yalitza Aparicio de México y con Ziggy Marley de Jamaica. La canción América Vibra sonó prologando la lectura de Mavi Sosa de otro pasaje de Memorias del Fuego de Eduardo Galeano.
Entonces, Uruguay, desde la literatura, más Brasil, más México, más Jamaica, con la música, en un mismo momento radial. Así es este programa de política, música y cultura de América Latina y el Caribe. Y ahora para la historia, con Juan Francisco Martínez Pería, docente de la educación pública latinoamericana, del Centro Cultural de la Cooperación de Buenos Aires y la Universidad Nacional de las Madres de Plaza de Mayo en Argentina. Nos reposicionamos en el norte del continente, en la América de habla inglesa, pero política y culturalmente perteneciente al sur global. Contamos en Al Carajo a Marcus Garvey, nacido en 1887 en Jamaica, fallecido el 10 de junio de 1940. Atravesamos aniversario número 85 de ello y lo plantamos en la escena política desde la historia. Hola Pablo, ¿cómo les va? Marcus Garvey es una figura clave, absolutamente clave de la historia de las luchas populares en América Latina y América en general y por supuesto también en el Caribe. Y es una de las grandes figuras del panafricanismo, ¿no? Una de las enormes figuras del panafricanismo. Nació, como vos decías, en Jamaica el 17 de agosto de 1887 y falleció el 10 de junio de 1940. Una figura única que ha quedado como un profeta, ¿no? Como un mesías para el rastafarismo, para el movimiento panafricano, que comenzó en Jamaica como trabajador y como sindicalista vinculado con la prensa y que después desarrolló sus primeros pasos en Centroamérica, trabajando en Costa Rica primero y después en Panamá, en el marco de la United Fruit Company, que es una empresa que tiene una historia muy trágica en la región. Hay que recordar que en ese momento hubo muchas migraciones hacia Centroamérica, ¿no? Debido a la construcción del Canal de Panamá, también a Cuba. Y ahí en Costa Rica él comenzó a tener una carrera política, intelectual, ¿no? Funda un diario que se llama La Nación en un pueblo que es el pueblo de Limón y te empieza a destacar también como una figura comprometida con los derechos de los trabajadores. Va a hacer un viaje por algunas partes de América Latina, de Sudamérica, y después va a hacer un viaje en 1912 a Inglaterra, donde va a estudiar en Inglaterra y también va a ir formándose y va a fundar una agrupación que se conoce como la Universal Negro Improvement Association, que sería así como la Asociación Universal para el Desarrollo de los Negros, que esa asociación la funda primero en Jamaica, la va a fundar también de la mano de Amy Ashwood Garvey, que va a ser su primera esposa, que fue una figura también militante muy, muy importante, y después de esa fundación se va a ir a Estados Unidos, ¿no? Se va a ir a Estados Unidos, y Estados Unidos es muy importante para la historia de las comunidades africanas y afrodescendientes, y particularmente hay un movimiento muy rico, y Garvey va a aportar mucho a ese movimiento, a esa eclosión política e intelectual, fundando, de alguna manera refundando la UNIA ahí en Harlem. Y rápidamente esa organización se va a convertir en una organización de masas. La primera gran organización de masas de la historia del panafricanismo, que lo va a tener a Marcus Garvey como principal actor político intelectual. Esta es una época muy intensa, de fin de la década del 10, comienzo de la década del 20. Es una década muy intensa a nivel global, ¿no? Porque pensemos que estamos en el marco de la posguerra, de la Primera Guerra Mundial, ¿no? De una gran crisis de todo el ideario liberal, una gran crisis de la Belle Époque, de todas esas ideas de orden y progreso, que habían sido muy hegemónicas a fines del siglo XIX, una crisis también de los imperios. Recordemos la Primera Guerra Mundial fue una guerra interimperialista, y esa gran crisis de ese orden, que también tuvo como ejemplo muy importante o como efecto muy importante la Revolución Rusa, tuvo de alguna manera como una consecuencia un gran despertar de los pueblos periféricos, de los pueblos colonizados, de los pueblos racializados, y hay que entender un poco ese despertar que se da en Estados Unidos y en América Latina de las comunidades afrodescendientes en esa clave, ¿no? Es muy importante ahí entonces la emergencia de este movimiento, que como decíamos antes va a ser el primer gran movimiento de masas panafricanista, que va a tener a Garvey como líder, y que no va a ser solamente un gran líder político. Garvey era un gran orador, ¿no? Un tipo que movilizaba a las masas, sino además una gran renovación cultural. Particularmente en Estados Unidos, a comienzos de la década del 20, se vive lo que se conoce como el renacimiento de Harlem, que es un momento de despertar cultural, despertar político, y Garvey y la UNIA de alguna manera están en el centro de ese gran despertar. Y es un momento de extremo racismo, ¿no? También en Estados Unidos,
esa época en la que Garvey milita y trabaja como activista en el corazón del Ku Klux Klan. Exactamente, eso es muy importante lo que vos señalás, Pablo, un racismo muy intenso en Estados Unidos, pero también en América Latina. Algo muy importante, recordemos que la enorme mayoría de África está colonizada. África fue colonizada fuertemente a fines del siglo XIX, o sea, el colonialismo empezó antes, pero sobre todo a fines del siglo XIX con el Congreso de Berlín de 1885. Hay solamente 2 países que se mantenían independientes, uno era Liberia y el otro era Etiopía, que juega un rol muy importante dentro del imaginario panafricano. Etiopía, que además en 1896 había derrotado una invasión de parte de Italia. Entonces es un contexto donde el colonialismo tuvo una gran expansión, donde el racismo, además un racismo científico muy extendido y muy hegemónico, y justamente estos movimientos surgen como respuesta, como rechazo, como fuerte reivindicación, ¿no? Una reivindicación identitaria, una reivindicación antirracista, una reivindicación anticolonial, y esto me parece lo más importante porque Garvey no es el primero en criticar el racismo, por supuesto. En América Latina, en el Caribe hubo antecesores, pero la novedad, en todo caso lo interesante fue la radicalidad de su pensamiento y la gigantesca organización que él hizo, que fue una organización política, una organización social, pero que además tuvo una dimensión económica muy fuerte. La idea de que era necesario que las comunidades afrodescendientes se organizaran económicamente para poder, digamos, autosustentarse, para poder desarrollarse y para poder disputar con ese racismo, ¿no? Garvey va a ser un gran encuentro, una conferencia de los pueblos negros en Harlem en 1920, donde ahí se van a hacer varias cosas. Una es la Declaración de los Derechos de los Pueblos Negros del mundo, y donde además, bueno, Garvey va a ser nombrado presidente honorario de África. Garvey también crea la bandera, digamos, ¿no?, para África, que tuvo mucha influencia posteriormente en las banderas africanas, ¿no?, que tiene como colores el rojo, el negro y el verde. Muchas banderas van a retomar esos colores. Y Garvey va a postular varias ideas centrales, ¿no? Una crítica muy fuerte al racismo, una crítica muy fuerte al colonialismo, la idea de que había que terminar con el colonialismo en África, que había que unificar a África. Además, una cosa muy importante, una recuperación del orgullo de ser negro, ¿no?, de la identidad negra, que era justamente algo que históricamente el racismo había disputado, ¿no? Y él va a criticar muy fuertemente la historia dominante, ¿no?, planteando que África había hecho grandes aportes a la civilización universal y que de alguna manera la cuna de las ciencias, a las artes, la civilización en realidad estaba en Egipto, estaba en África, en el África negra, ¿no?, releyendo de alguna manera la historia universal. La historia universal hegemónica siempre decía que África había sido un lugar de salvajismo puro, de atraso, y Garvey convocaba a un discurso de autoafirmación, de orgullo, de defensa, de unión, reivindicando justamente toda una historia oculta, una historia negada. Garvey también criticaba fuertemente esa vocación blanqueadora, ¿no?, esa autodenigración tan típica impuesta por esa introyección del racismo, y convocaba justamente como Bob Marley a romper con esa esclavitud mental, ¿no?, que es típica, justamente así funciona el colonialismo cultural y el racismo, con esa introyección. Garvey no solamente está creando un gran movimiento, sino también toda una revolución cultural. De hecho, él crea un diario que tuvo una influencia enorme, que fue el Negro World, un diario que se difundió. Y esto es muy importante. Garvey no fue algo que quedó en Harlem. Fue muy grande en Estados Unidos, pero también hubo filiales del movimiento de la UNIA, hubo filiales en todo el Caribe, en Centroamérica, en África, por supuesto, sobre todo en África Occidental. Y además, bueno, él hizo todos unos desarrollos económicos muy interesantes, y uno de los planteos por los cuales es más recordado es por esta idea de vuelta a África, que es muy fuerte dentro del panafricanismo. Garvey, justamente frente a discursos que están buscando integrarse, ¿no?, o blanquearse y negociar de alguna manera, Garvey está planteando una fuerte autoafirmación, y lo que está planteando es la vuelta a África, pero hay que tener cuidado con ese discurso porque Garvey, aunque sí planteaba la vuelta a África y sobre todo la independencia y la unidad de África, él no planteaba solamente eso, digamos, ¿no? Había que tener un Estado fuerte en África, un Estado unificado, pero aquellos que no quisieran o no podían volver, ese Estado justamente los iba a proteger. Esos afrodescendientes tenían que estar orgullosos de sus raíces y de su identidad. Parte todo de la esclavitud, ¿no?, de que los africanos y africanas fueron traídos a América por la fuerza y para ser esclavos de los imperios que regían en esta región. Garvey, al ser prócer de este Caribe de habla inglesa y haber también tenido su recorrido en Estados Unidos, queda disociado, Juan, de el resto del escenario de figuras de la emancipación americana
de los Bolívar, de los Che Guevara, de los Fidel, de todos los personajes que tenemos ahí también como referencias, o son dos caminos que se cruzan en algún momento? Son caminos, o sea, que tienen que cruzarse, ¿no? Son caminos que están hablando de lo mismo. Nosotros debemos recuperar, una de las cosas que a mí más me preocupa es a veces la mirada excesivamente como criollocéntrica, ¿no? Que podríamos llamar, de ciertos panteones de próceres que se crean, ¿no? Y que hay veces ciertos olvidos de ciertas figuras de los pueblos originarios o figuras de los pueblos afrodescendientes en América Latina y en América en general. Hay que recuperar esos legados, hay que recuperar esas figuras. Garvey fue una figura además que influyó en el mundo hispanoparlante, ¿no? Decíamos, él empieza su trayectoria después de Jamaica en Panamá, en Costa Rica, ¿no? Su diario que crea, La Nación que crea en Costa Rica, era un diario bilingüe y él tuvo mucha influencia en Cuba también, y por supuesto debe ser absolutamente recuperado. Y justamente una de las cosas que a mí más me parece importante es entender América Latina en su diversidad, ¿no? Recuperar esa diversidad lingüística, esa diversidad cultural, recuperar la tradición de los pueblos afrodescendientes y los pueblos originarios, por supuesto, y recuperar además esas luchas que se dan en paralelo y que se tocan con los pueblos africanos y los pueblos asiáticos, ¿no? Y además algo que es muy importante, el panafricanismo, que va a ser este movimiento que va a proponer la unidad de los pueblos africanos y afrodescendientes y la emancipación y la unidad de África, no surge en África, surge en América Latina, surge sobre todo en el Caribe y también en Estados Unidos, y justamente va a surgir, en realidad comienzo del siglo XIX, pero se va a ir desarrollando durante el siglo XIX, comienzo del XX, y después va a ir llegando a África. Hay que recuperar eso, y además, bueno, vos señalabas al Che, el Che luchó en el Congo, Fidel apoyó muchísimo las guerras de independencia de África, tuvo una relación muy decidida con África, ¿no? Hay toda una operación que se conoce como la Operación Carlota, que fue central, ¿no? en la constitución de los países independientes del África portuguesa y que fue muy importante también para la caída del apartheid en Sudáfrica. Así que esas historias, esos lazos, esos vínculos tienen que ser absolutamente recuperados. Totalmente. Marcus Garvey muere en Inglaterra y, como todos estos grandes próceres afroamericanos, es traído después a Jamaica, repatriado en un gran acto impresionante, como pasó con varias de estas figuras, ¿no? También ese legado, el después de partir de este plano, posicionarse como una bandera eterna. Sí, Garvey ha quedado, digo, él justamente lo que le va a sufrir, por supuesto, es una persecución del gobierno de Estados Unidos, una persecución muy intensa. Lo van a terminar encarcelando, supuestamente acusado de un fraude postal, bueno, un mamarracho, ¿no? O sea, toda una excusa para encarcelarlo. Cuando lo encarcelan a mediados de la década del 20, logran desarticular ese movimiento tan grande que, bueno, posteriormente entra en una crisis y finalmente lo deportan. Y Garvey, bueno, después tiene todo un recorrido posterior que no dura mucho porque, como señalabas vos, Pablo, muere en 1940. Y Garvey tuvo contrincantes en ese momento. O sea, más allá de que fue un líder enorme y de masas, hubo distintas figuras dentro del movimiento panafricano que no coincidían plenamente con él, pero todos terminaron coincidiendo posteriormente que su legado era gigantesco, ¿no? Y quedó en la cultura popular y sobre todo en el reggae como un gran profeta y un gran prócer popular y antiimperialista. Vos siempre nos recomendás libros, lo vamos a hacer seguramente, pero yo recomiendo bandas. Desde Steel Pulse, banda británica que prácticamente toda su obra habla de Marcus Garvey, Culture, banda de Jamaica, obviamente Bob Marley está ahí también presente, Burning Spear, que nació en el mismo pueblo, en la misma bahía que Marcus Garvey y que Bob Marley también. Bueno, todo el reggae jamaiquino y también el reggae hecho desde Estados Unidos o Inglaterra por los hijos y los nietos de los esclavos africanos traídos al continente, tienen a Marcus Garvey en sus canciones y en sus letras. Sin duda, hay una riqueza enorme en toda esa música que vos señalabas. Y en términos de libros hay una gran biblioteca dedicada a su movimiento y a la figura de Garvey, a esta lucha antiesclavista, antirracista y anticolonial. En castellano no hay tanto que se pueda recomendar así tan fácilmente. Hay una biografía novelada que es muy linda, que es de Yasmín Ross, se llama La Flota Negra. Y después hay un libro que es muy bueno de un autor de Jamaica, se llama Rupert Lewis, que fue publicado por Casa de las Américas de Cuba. Marcus Garvey, paladín antiimperialista, que a mí me gusta mucho y vale mucho la pena. Y después, por supuesto, también ha sido traducido al castellano parcialmente la obra de Garvey, Filosofía y Opiniones, que se puede conseguir una versión en castellano donde uno puede ver la densidad de este pensamiento antirracista,
antiesclavista, anticolonial, ¿no? Y recuperar esas ideas tan importantes, que Garvey, como decía, fue un gran masificador, ¿no? Ustedes imagínense que construir un movimiento de masas en ese contexto, construir un periódico que fuera tan crítico del orden imperante y que fuera distribuido por el Caribe, por Centroamérica, por América del Sur, por Estados Unidos y por África, no era fácil para nada, en ese contexto tan complicado, con esa persecución, como decías, del Ku Klux Klan, y él lo logró, así que fue un enorme organizador, y esos libros me parece que son libros muy atractivos para entrarse de lleno en ese mundo tan rico de la historia de Garvey, de la UNIA y de ese panafricanismo que todavía tiene mucho para el presente. Juan Francisco Martínez Pería, historiador del Centro Cultural de la Cooperación de Buenos Aires, Argentina, y docente de historia. Juan, gracias como siempre, interesantísimo. Muchas gracias, Pablo, nos estamos viendo la semana que viene, un gran abrazo. Seguimos al carajo, noticias, política, historia y música de América Latina y el Caribe. Al carajo. Una mirada al sur desde el sur. Una crónica de la región. Al carajo. Guajira para el recuerdo. La bestialidad imperialista. Bestialidad que no tiene una frontera determinada ni pertenece a un país determinado. Bestias fueron las hordas hitleristas, como bestias son los norteamericanos hoy, como bestias son los paracaidistas belgas, como bestias fueron los imperialistas franceses en Argelia. Porque es la naturaleza del imperialismo la que bestializa a los hombres, la que la convierte en fieras sedientas de sangre que están dispuestas a degollar, a asesinar, a destruir hasta la última imagen de un revolucionario, de un partidario de un régimen que haya caído bajo su bota o que luche por su libertad. Y la estatua que recuerda a Lumumba, hoy destruida pero mañana reconstruida, nos recuerda también en la historia trágica de ese mártir de la revolución del mundo, que no se puede confiar en el imperialismo, pero ni tantito, nada. Estamos compartiendo el programa número 14 del 2025, temporada número 16 de Al Carajo, política, música, historia y cultura de América Latina y el Caribe. En este segmento nos hacemos parlante de otra de las campañas que promueven organizaciones sociales y de lucha por los derechos de todo el continente, en este caso la problemática del embarazo infantil. Una situación que se da por casos de abuso en el seno intrafamiliar o por falta de cuidados e información en el contexto social. En todas sus variantes, el fenómeno golpea fuerte a niñas a lo largo y a lo ancho de América Latina, pero especialmente en países de América Central como El Salvador y Guatemala, entre otros. El CLADEM, Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres, presentó un informe abarcando la última década que revela la existencia de un patrón de violencia plasmado en el ocultamiento de la información y la renuncia por parte de los estados a trabajar para colocar en la agenda pública la temática y priorizar las acciones de prevención, sanción y erradicación. En los tiempos que corren, con el advenimiento de diversos gobiernos de derecha y ultraderecha conservadora y reaccionaria, retardatarios de las conquistas de las mujeres y también de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, se reproduce un contexto que vuelve a poner a nuestra región en estado de alerta máxima. Para visibilizar esta situación a lo largo y a lo ancho del continente, la organización, que tiene su sitio en cladem.org, vino impulsando una serie de campañas radiofónicas, comunicacionales y de redes sociales, buscando la sensibilización y, por sobre todas las cosas, la visibilización de la problemática y la formación de una conciencia sobre el tema. Jugar o parir, embarazo infantil forzado en América Latina y el Caribe, es la campaña y compartimos parte de ella en el aire de Al Carajo. Este vientre es mío, estos pies son míos.
Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres, CLADEM, presenta la campaña Embarazo Infantil es Tortura. Jugar o parir. Esta boca es mía, ni tus golpes ni tus palabras me lastiman. Toda la información, estadísticas, investigación y acciones de la campaña Jugar o Parir, Embarazo Infantil Forzado en América Latina y el Caribe, está disponible en el sitio cladem.org. Cladem.org. El Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres. Acción a nivel regional. Al carajo. Al carajo. Identidad, música y cultura de América Rebelde. En la continuidad del programa vamos a recibir en el aire a Paloma Carreira Griot, el cine y la música, protagonistas en este segmento. Hola Pablo, hola a todas las audiencias de Al Carajo. Nos vamos con el cine para Puerto Rico con Reggaeton The Movie. ¿Quieres saber lo que es el baile underground? Pues vístete, ¿qué esperas? En esta ficción de drama nos vamos a encontrar con una forma distinta de retratar los inicios del mundo del reggaetón y de la música urbana underground, de sus inicios, de cómo comenzaron en Puerto Rico. Esta ficción nos ubica en la década de los 90 y cuenta la historia, por un lado, de los barberos y cantantes Jay y Travi, de la bailarina Sorian y del productor musical Víctor, que, aunque en principio sus caminos parecen separados, van a tener que luchar contra un productor musical que además cuenta con un trabajo secundario que es el tráfico de drogas. Todos ellos juntos, para alcanzar sus sueños de convertirse en superestrellas, se van a unir sus talentos para cumplir con sus metas y sus sueños, a pesar del malvado productor Omar. Yo quiero lo mejor no solamente para mí, sino para ustedes. Esto dejó de ser calle y ahora esto es un negocio. O sea, y nosotros no tenemos que ir lejos con esto. Que tienen que poner de su parte. El director y productor de esta película, Carlos Martin, conocido como Bam Bam en la industria de la música en Puerto Rico, fue quien dirigió esta película. El guión estuvo a cargo de Ángel Sanjurjo, quien también estuvo a cargo de otra película que se llama Talento de Barrio, que fue protagonizada por Daddy Yankee. Y vamos a encontrar las actuaciones de la conductora Natalia Rivera, de la ex modelo Gelbir Pagán, del reggaetonero Kendo Capni y de los raperos Manny Montes y Redmi 2, todos ellos muy conocidos en Puerto Rico. ¿Esto es lo que tú querías ver? Esto es underground, mamita, hasta abajo. Ya, dímelo, mami, mira, papi, lo que ellas quieran, lo pago. Don Martínez, por favor. Claro, seguro. Está bueno comentar que en el 2013, hace ya más de 10 años, cuando esta película se estrenó, tuvo algunas polémicas y el director salió a contar que, aunque la gente cree que esta película está basada en drogas, en sexo, en violencia, en narcotráfico, que no es así. De lo que se trata es mostrar lo que pasa en el género con los cantantes, o lo que pasaba en esa época con los cantantes y productores y bailarines, y que en realidad el mensaje principal es que, bueno, que los jóvenes pueden y deben luchar por sus sueños. Bueno, vamos con la segunda parte del evento y ahora les traigo a un talento del este de la isla. Aquí está con ustedes MC Sharp. ¡Aplauda, coño! Reggaeton The Movie es esta película desde Puerto Rico del director Carlos Martin. Este drama del año 2013 lo encuentran en las diferentes plataformas. ¿Qué te hiciste a tu pelo? ¿Y tu piel? Pero para divertirse, eso no nada más. Aquí está mi verso, más un cariño que el verso. Este es solo el comienzo, demuestro yo mi argumento. Así que chico, déjame voleo, porque yo te tripeo. Salte sobre mi arte. Esta es la que hay. Cine y música con la firma de Paloma Carreira Griot. En esta oportunidad, Puerto Rico y el reggaetón. Seguimos viajando ahora por otros rincones del continente. Ni tratados de libre expoliación, ni tratados como incapaces. Al carajo. Una pierna que respiran, veneno de serpiente,
había comenzado entusiasmado y alegre. Dice... Más noticias en Al Carajo, episodio 14 del 2025. En este segmento, en contacto y a través de las voces comunitarias de América Latina y el Caribe directamente desde los territorios. El camino es lo de menos. Lo importante es llegar. Tengo tu antídoto. No tiene identidad. Somos idénticos. En México se está llevando adelante un histórico debate sobre telecomunicaciones y democratización de la palabra. Tratamiento con idas y vueltas de un proyecto de ley de radiodifusión enviado por la presidenta Claudia Sheinbaum. Los pueblos originarios y las radios comunitarias piden reconocimiento dentro de lo que sería el nuevo esquema de comunicaciones. Informe de Reina Melchor Rivas, desde Radio Teocela de Veracruz. En la Cámara de Diputados y en el Senado del país vuelven a retomar la ley de telecomunicaciones en radiodifusión en México, después de los reclamos de las radios comunitarias indígenas y afromexicanas, quienes señalaron no haber sido tomadas en cuenta en los foros de discusión. El 28 de abril, a través de un comunicado, señalaron que México vive un momento histórico con la posibilidad de construir un marco legal que reconozca la comunicación indígena, afromexicana, social y comunitaria como un pilar fundamental para un México plurinacional que asume plenamente su diversidad política, cultural y lingüística. A 12 años de la última reforma a la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, donde se reconoce la figura de concesión de uso social comunitario indígena, se reconoce la iniciativa de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, por abrir el espacio de análisis y las discusiones sobre su contenido normativo. Elfego Riveros, de Radio Teocelo, y Melquiades Rosas, de Mazatlán, Villaflores, Oaxaca, señalaron que todas las radios tienen el derecho a comunicar. Porque si hay compañeras y compañeros que en regiones de Oaxaca, de Chiapas, de Michoacán, de cualquier parte de la República que encienden su transmisor y no tienen una concesión, seguramente va a llegar el operativo, les van a requisar el transmisor, los van a meter a la cárcel o les van a una multa. ¿Qué dice Radio Teocelo? Si bien no tienen permiso o concesión, sí tienen derecho. El otro tema es la cuestión técnica, la cuestión programática. Es decir, tenemos que garantizar la parte legal, la parte administrativa, la parte técnica y la parte programática para poder pasar los contenidos o los tiempos del Estado. Por su parte, José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, anunció algunos de los beneficios para dichos medios. Para acceso a espectro a radios públicas y comunitarias, sobre todo indígenas y afromexicanas. Esto no es para servicios de conectividad, eso es para servicios de radiodifusión, la radio local, con frecuencia en lenguas originarias, pero que además en la modificación permite que accedan a patrocinios y publicidad local. Por su parte, el Senado de la República está llevando a cabo conversatorios organizados por las Comisiones Unidas de Radio y Televisión y Cinematografía, así como Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos. Y ahora llegamos hasta Brasil, en Al Carajo. El comunicador Heriberto Sena, integrante de la red panamazónica en territorio brasileño, analiza la situación política que enfrenta el gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva frente a los poderes establecidos y fácticos de los poderes económicos imbricados con la corrupción del poder político y judicial. Quem imagina a Brasil como un país democrático se equivoca. De hecho, nunca ha habido una verdadera democracia en el país más grande de Sudamérica. Siempre ha habido un acuerdo entre las élites económicas y agrarias en el pasado y la agroindustria en el presente. El gobierno del pueblo, con el pueblo y para el pueblo en Brasil es solo una fantasía. En el contexto actual de Congresso Nacional, incluindo Câmara Federal e Senado, disputa a autonomia do Poder Executivo e do Supremo Tribunal Federal. A los 170 milhões de eleitores, solo se les consulta durante as campanhas eleitorais. Lo que ocurre nestes dias en la política nacional es una ilustración más de la desmoralización política de los representantes del pueblo en la capital federal. Una ley ambiental, antiambiental,
apodada Lei de Devastação acaba de ser aprovada na Câmara de Diputados e Senadores. A disputa teve seus pareceres aprovados el martes por los diputados federales e ayer foi aprovada por maioria no Senado Federal. É o maior desmantelamento já proposto ao licenciamento ambiental em Brasil. Por exemplo, o IBAMA, Instituto Brasileiro de Meio Ambiente, já não exige que se conduza exploração mineira, a deforestação para plantar pasto para granjas ganadeiras e também quando o governo planeia construir ferrocarril que cruze bosque ou dragar rio para converti-lo em uma via fluvial. Estas e outras atividades que afetem ao meio ambiente contarão com licença ambiental autodeclarada por el interessado. A proposta prevê que a licença ambiental por adesão e compromisso se simplificará e se expedirá mediante uma espécie de autodeclaração de adesão e compromisso do empresário com os requisitos pré-estabelecidos pela autoridade licenciante. Semejante absurdo político revela no Congresso Nacional brasileiro submissão ao agrobusiness, às empresas mineiras, assim como aos bancos e a quienes vivem do capital financeiro. É decir, o poder executivo encabeçado por el presidente da República vive submisso aos interesses do capital através do Congresso Nacional. As leis ambientais nacionais, que antes eram consideradas entre as mais perfeitas, agora estão sendo desmanteladas pela falsa democracia brasileira. Edilberto Sena, da Rede de Notícias da Amazônia, Rede Panamazônica Brasileira. Esta producción artístico-cultural, hecha con cariño y con esfuerzo, sea como un llamado de voluntad y esperanza para todos. Noticias y análisis en Al Carajo. Créditos para la Red Panamazónica de Brasil y para Radio Teocela de Veracruz, México. Pasaron las noticias en voz propia directamente desde los territorios. Nos queda, para completar la recorrida informativa por el continente, un título más. Se vienen las noticias de las diversidades de América Latina. Las luchas políticas, las luchas sociales de la región tienen su lugar. Al carajo. Y otra semana que traemos las noticias de la diversidad sexual de América Latina. En Perú prohíben a personas trans usar baños públicos acordes a su identidad de género. Es una ley transfóbica, dice la nota, firmada por Gianna Camacho y publicada por Agencia Presentes. En un nuevo golpe a la comunidad trans, el gobierno de Dina Boluarte promulgó la Ley 32.331 que, entre otros puntos, prohíbe el ingreso y el uso de los servicios sanitarios de uso público a toda persona cuyo sexo biológico no coincida con el sexo para el cual se ha destinado el referido servicio. La ley 32.331 dice tener como objetivo fortalecer el derecho a la indemnidad sexual de niños y adolescentes. Sin embargo, sus intenciones parecen otras. La iniciativa legislativa había sido presentada por la bancada de Renovación Popular, partido que cuenta entre sus filas con pastores evangélicos. Estas personas ya se han mostrado en contra de los derechos de los colectivos LGBTQIA+, y desde 2021 han venido presentando una serie de proyectos de ley que afectan directamente a los derechos humanos de la diversidad sexogenérica. Para Taki Robles, mujer
trans y directora de la Asociación Civil de Mujeres Trans, Amigas por Siempre, del Perú, es una ley llena de prejuicios, pero también un acto de discriminación a las identidades de género trans. Es una ley transfóbica que no solamente atenta a nuestro derecho al uso de los servicios públicos, como son los baños, sino que también nos expone a la violencia y nos coloca en una condición de vulnerabilidad, dice Taki a Presentes. Y ejemplifica, si yo con identidad femenina, siguiendo lo que dice la ley, ingreso a un baño de hombres y hubiera de casualidad una persona menor de edad, estaría también atentando contra los objetivos de esta ley y por ende también sería causal de sanción, advierte la activista. La nota completa se puede leer en agenciapresentes.org. Al carajo. Una crónica de la región. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Mavi Sosa con las noticias de las diversidades, más música, más literatura. Juan Francisco Martínez Pería en la sección de historia, Paloma Carreira Griot en el cine y quien habla, Pablo Daniel Obín en la producción periodística y en la conducción. Hicimos este nuevo episodio de Al Carajo que acá estamos concluyendo. Capítulo número 14 del 2025, temporada número 16. Seguimos recorriendo América Latina y el Caribe, semana tras semana, sonando en 50 radioemisoras de Argentina, de Bolivia, de Chile y de Uruguay, y en nuestro canal de YouTube Al Carajo Radio. Agradecemos también a las radios comunitarias, campesinas e indígenas de toda América por el ida y vuelta informativo que nos ayuda a construir nuestra agenda en el aire, a la red ALER, Contacto Sur, la Asociación Latinoamericana de Enseñanzas Radiofónicas, a la Agencia Presentes y a todos los compañeros y compañeras de la comunicación popular y comunitaria de toda la patria grande. El programa lo hacemos colectivamente con todos ellos y todas ellas. Final del capítulo 14, nos encontramos en el episodio número 15, a la brevedad por los aires y por las plataformas. Será hasta entonces. Alca, 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 alca. Vienes quemando la brisa, comandante, con soles de primavera, comandante, para plantar la bandera, comandante, con la luz de tu sonrisa, tu amor revolucionario te conduce a nueva empresa, donde espera la firmeza de tu brazo libertario. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara, de tu querida presencia, comandante Che